5% de lo que gano en España, que es una barbaridad, claro. Es decir, de cada 3 días que trabajo, 1 trabajo para el Estado y 2 para mí y para mi familia. Bueno, para mi familia, para mí trabajo un rato. Pero es igual, eso tiene que ser así, pero hay que empezar a exigir un sistema tributario justo, que sea sobre todo transparente. Es decir, es más fácil, te escuece menos pagar los impuestos si sabes que van a ser bien invertidos, ¿verdad? Si sabes que van a ser destinados, pues eso, a combatir el hambre, a dar salud, educación, vivienda, a financiar servicios públicos, que si sabes que se lo van a malversar y se lo van a repartir entre 4. Pero los valores, como usted dice, son fundamentales. Están en el fondo del discurso que nosotros estamos intentando transmitir a la sociedad de Guatemala. O sea, dejen de apostarle a la muerte, dejen de apostarle a la violencia, ejerzan sus derechos constitucionales, apuesten por las instituciones, y si el Congreso no funciona bien, métanle presión para que funcione mejor, y hagan lo propio con el ejército y con la policía y con los tribunales y con el gobierno. Como ciudadanos exijan, porque pagan, y el que paga manda. Ustedes vayan a Washington y ven que lo que dice ahí, no taxation without representation, en las matrículas de los coches, porque les obligan a pagar impuestos, y por razones históricas los ciudadanos del Distrito de Columbia no tienen representación en el Congreso. Pero otra de las reglas que viene desde ahí, desde 1776, es: yo te pago el sueldo a ti, que eres el gobernante, que eres mi empleado, si tú trabajas para mí. Si no, ¿por qué te pagaría? ¿Por qué tendría que pagarte? Entonces yo pago impuestos a cambio de lo que recibo. Ese es otro aspecto fundamental del contrato social, que aquí está roto. Insisto, no sé de quién es culpa, si del gobernante que malversa o del gobernado que defrauda, pero es igual. Tendrá que romperse ese círculo vicioso en algún momento, y la gente empezar a pagar impuestos y los gobernantes empezar a gastarlos en servicios públicos. Buenas tardes, yo me llamo María Roers y le quería preguntar si usted está a favor o en contra de la pena de muerte, y si es necesario o no que se aplique en Guatemala. Yo estoy en contra, en general, y estoy especialmente en contra en Guatemala. En general le diría porque me parece que no corresponde a esta etapa del desarrollo de la humanidad. Sociedades muy violentas, yo comprendo que ustedes pueden tener un anhelo de recurrir a la pena de muerte casi como legítima defensa, es decir, que la sociedad de alguna manera tiene que defenderse, ¿verdad? Porque si las cárceles son tan poco confiables, de que entran muy pocos asesinos, pero luego encima que entran se fugan, pues entonces mejor los matamos y así nos quitamos el problema de una vez. No es cierto. Si usted conociese los niveles de error judicial, entonces usted estaría en contra de la pena de muerte. Es simplemente inaceptable, porque meter en la cárcel a un inocente se puede remediar en el momento en que compruebas que fue un error y lo sacas y le compensas por el tiempo que injustamente estuvo en la cárcel. Y yo, en los 2 años que llevo aquí, conozco ya unos pocos casos. Pero si usted lo ha ejecutado, ¿cómo compensa, cómo devuelve esa vida? Y luego, además, en Guatemala especialmente, es que ya hay suficiente muerte. Yo no creo que más muerte arregle nada. Es decir, de hecho, buena parte de esos 6.451 son penas de muerte que la gente se administra por sus propios medios, de gente que considera que otro debe morir y lo hace matar, y con eso hay que terminar. Yo creo que lo que hay que hacer es eso, lo que estamos proponiendo, porque eso es la civilización, ese es el futuro. Apostar a la pena de muerte es mirar hacia atrás, apostar a constituir una cárcel de máxima seguridad, tribunales especiales de máximo impacto que sean capaces de afrontar la criminalidad organizada y ejemplificar para los ciudadanos que el que la hace la paga, y que el tipo que comete un crimen va a ir a la cárcel y se va a tirar ahí 30 años, es la lección para el futuro, y ese es el mensaje positivo para la sociedad, creo yo. Pero insisto, entiendo que usted no esté de acuerdo. Buenas tardes, doctor. Voy a abusar y hacer 2 preguntas. Primero, ¿usted cree que para nuestro país... Pero que sean fáciles. En nuestro país, actualmente, el hecho de que los menores no sean imputables es positivo o negativo? Y segundo, el hecho de que si lo que queremos es que la justicia sea lo más accesible a la gente, ¿cómo ve el acceso a la justicia indígena? Y tomando en cuenta que Guatemala es un país eminentemente multicultural y más indígena que ladino, ¿verdad? Lo primero, los menores, efectivamente, la edad penal suele estar en todo el mundo entre los 16 y los 18 años, a veces con matices. Por debajo de los 16 solo hay países que imponen penas muy severas en el mundo, solo hay 2. Y cada cual que extraiga sus conclusiones. Uno es Irán y el otro es Estados Unidos.
En la mayor parte de los países los menores son tratados como eso, como pequeños ciudadanos descarriados que precisamente por el hecho de ser menores son recuperables. Pero es lo mismo, cuesta mucho dinero recuperar a un menor delincuente. Es más fácil encerrarlo y meterlo ahí 20 años, pero no tienen el grado de discernimiento que justifica que les castiguemos como si fueran adultos. De manera que sí, yo creo que puede haber matices, porque la realidad criminal de distintos países es distinta. Lo podemos poner en los 15, en los 16, en los 18, en los 17, podemos poner un sistema intermedio de colchón semipenal, semicorrectivo entre los 16 y los 18, por ejemplo, como funciona en algunos países, pero en general a los niños hay que tratarlos como niños, incluso aunque hayan realizado conductas muy graves de las que no son responsables porque no tienen el raciocinio suficiente. Si uno no puede votar, uno no puede delinquir en general. Si no nos fiamos de ellos para que voten, tampoco les podemos exigir como si fueran adultos. Eso es una cosa. El sistema, de todas maneras, necesita invertir mucho para recuperar a los niños que han cometido conductas ilícitas y también para recuperar a los adultos. Mientras sigamos teniendo cárceles que son escuelas del crimen, pues el problema solo crece. Hay centros penitenciarios en los que mandan las maras, no mandan los funcionarios de prisiones. Pero es lo mismo. A ver ahora qué gobierno, este gobierno u otro, le dice a los ciudadanos: necesitamos mucho más dinero para gastarnos en las cárceles. Pero aunque sea impopular, hay que hacerlo. Y la segunda parte, mire, la justicia indígena, las formas tradicionales de justicia, y no dependen de la raza, sino que hay manifestaciones de justicia consuetudinaria, funcionan muy bien para según qué asuntos y en según qué sitios. Yo diría que son respetables, pero son respetables para regir los aspectos más simples de la convivencia de las comunidades, indígenas o no. Pero para lo que se refiere al núcleo duro del Estado de Derecho, a las cuestiones de orden público y fundamentalmente al derecho penal, yo diría que la justicia del Estado. Es decir, la justicia indígena en las comunidades puede administrar la respuesta de la comunidad frente a las infracciones menores. Pero donde hablamos de delito, yo creo que tiene que ser el Estado. Lo que sí es cierto es que hay primero que dignificar la justicia del Estado antes de poderla vender. Es que si el producto es muy malo, ¿cómo vas y pretendes que te lo acepten? ¿Ah? Entonces, por eso prefieren sus formas, y a veces sus formas bárbaras de administración de justicia. No, yo creo que la justicia del Estado hay que mejorarla, hay que después hacerla apetecible y además hacerla asequible, es decir, que haya acceso, que haya intérpretes que puedan trabajar en las lenguas indígenas, etc. El gran problema de los indígenas en Guatemala, que no lo hemos mencionado, que son más del 70% de la población, es que la mitad de ellos después de 500 años no hablan español. Sí, bueno, ¿cuándo piensan arreglar eso? Porque fue culpa nuestra los primeros 300, ¿verdad? Pero los siguientes 200... ¿Y cuáles son los derechos fundamentales de los indígenas? Que se respeten sus 23 lenguas. Absolutamente de acuerdo, pero por encima de eso, para que puedan votar, para que sean ciudadanos, para que puedan ser diputados, para que puedan acceder al gobierno, para que puedan ser jueces, para que puedan ser empresarios, tendrán que aprender español. Buenas noches, comisionado. Y solo para no robarle más su tiempo, dos preguntas. La primera, si la CICIG, dentro de las reformas que está proponiendo, se ha pronunciado en cuanto al plazo razonable que debe regir una investigación penal. Porque se ha visto, si no hay prisión preventiva o alguna medida sustitutiva, no corren los plazos de 3 y 6 meses. Entonces hay muchas investigaciones que son indefinidas y que no se han definido. Y la otra es, pues, ¿qué le diría usted a un fiscal de la poca experiencia que yo tengo? Me he encontrado con varios que se rifan el pellejo, no tienen el apoyo de la fiscalía, al menos en el área metropolitana, y aún así les exigen 10 acusaciones. Presentar las 10 acusaciones cuando no hay elementos suficientes de prueba, y aún así las tienen que presentar para inflar estadísticas que luego se presentan en conferencias y le echan la culpa a los jueces, que por investigaciones mal llevadas no hay sentencia condenatoria. Entonces, básicamente esas son las preguntas. Pues por eso digo yo que se acusan muchos inocentes, claro, porque tú el viernes me tienes que traer 10 acusaciones, pues agarras 10 procedimientos y acusas a 10 pobres diablos sin saber quién son y sin saber si tienes verdaderamente prueba de cargo. Eso no puede ser así. Mire, todas las preguntas o lo que usted plantea entra dentro de eso que yo mencioné, el estatuto jurídico de los jueces
y de los fiscales. No solamente tienen que estar bien pagados, tienen que estar reconocidos, tienen que sobre todo tener la garantía de que van a ser premiados si hacen bien su trabajo y van a ser castigados si lo hacen mal. Lo que ocurre en cualquier empresa, con un empleado usted sabe que tiene que trabajar 8 horas y rendir.